Hola chavos, perdón por la interrupción, pero pues estoy aprendiendo a hacer esto. Entonces, continuamos. Les comentaba, tenemos primero las razones de liquidez, ya vimos qué significan y cómo funcionan. Las de eficiencia, perdón, ya les expliqué la que nos había faltado ver aquí. Y luego siguen las de apalancamiento, que decíamos son las que miden el endeudamiento, qué tan endeudada está la compañía. En clase ya vimos las características. Y las que hemos visto menos, que les había comentado, son las razones de cobertura. Las razones de cobertura principales son estas dos, que son la rotación de interés ganado. Esto mide qué tanta capacidad tiene la empresa para poder cubrir sus gastos por interés. Y la razón de cobertura total, ahorita les explico la diferencia entre las dos. Si ustedes se fijan, aquí dice UAII, ya habíamos visto que cuando generamos el estado de resultados, lo que es la utilidad antes de intereses e impuestos, es cuando ya deducimos casi todos los gastos, exceptuando precisamente los intereses y los impuestos. Entonces, antes de pagar esos gastos por intereses, la utilidad que tenemos es lo que llamamos UAII. Eso lo dividimos entre gastos por intereses y el número que nos va a dar va a ser un índice que nos indica cuántas veces, con esta utilidad, cuántas veces podríamos pagar estos gastos por intereses. Recuerden que ese número tiene que ser mayor a 1 y eso significaría que sí podemos cubrir esos gastos por intereses. Lo óptimo es que sea mucho mayor a 1, es más, debe de ser mayor a 3 de manera óptima. Luego tenemos la razón de cobertura total, que lo que hace es algo muy parecido, pero no solamente toma en cuenta el hecho de poder cubrir los gastos por intereses, sino también poder cubrir lo que se llama abono a capital, es decir, lo que se tiene que pagar para ir disminuyendo esa deuda o ese préstamo. Y además se toma en cuenta también cualquier arrendamiento. Recuerden que arrendamiento es una especie de financiamiento o una especie de deuda. Cuando nosotros, en lugar de pedir prestado o endeudarnos para comprar un auto, tenemos que pagar arrendamientos por esos autos. Ese arrendamiento, aunque lo tomamos en cuenta como si fuera una renta, realmente o financieramente hablando es también una deuda. Es un compromiso que tenemos que seguir cumpliendo. Entonces, lo que mide la razón de cobertura total es que con las utilidades antes de intereses e impuestos, qué tantas veces podemos cubrir lo que serían el gasto por el interés, el abono a capital y el arrendamiento, que son nuestras deudas. Entonces, estos dos factores me dicen o me informan sobre qué tanto la empresa tiene la capacidad para sufragar a este apalancamiento que tenemos acá en color verde. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, les había comentado en clase, estas dos índices o estos dos rubros funcionan casi siempre en conjunto. ¿De acuerdo? Y finalmente, antes de terminar, razones de rentabilidad, ya habíamos visto las principales. Que son margen de utilidad bruta, de utilidad de operación y de utilidad neta. La más importante o la que se ve casi siempre al principio es el margen de utilidad neta. Sin embargo, vienen estas otras tres que no habíamos visto en clase. Puse en color negro esta y esta. Esta de acá se llama ROA, que es, en inglés es Return Over Assets, en español es retorno a activos totales. ¿Qué es lo que me mide? Me mide que con mi utilidad neta, ¿qué tanto cubro mis activos totales? Este es un indicador que se utiliza muchísimo, ya que cuando se quiere evaluar a la empresa en su totalidad. Tenemos también el rendimiento sobre el capital contable, que es parecido, pero se compara contra el capital lo que invirtieron los accionistas. Y tenemos que es rendimiento sobre el capital contable común, que se llama RSC en español, el rendimiento sobre el capital común, o en inglés se llama ROE, Return Over Equity. Entonces, que es, en realidad, aunque que es RAT y RSC serían los nombres en español, en realidad estos dos índices se conocen más por sus nombres en inglés, que es ROA y ROE. Y finalmente tenemos que se llama índice DuPont. El índice DuPont es el que me ayuda a medir de manera total el rendimiento, ya que utiliza
3 índices para ello. Esta es la fórmula completa y aquí lo que hice fue desglosarles esa fórmula completa y ahorita les explico por qué. Porque dice aquí, utilidad entre ventas netas. ¿Qué significa utilidad entre ventas netas? No es otra cosa más que mi fórmula de margen de utilidad. ¿De acuerdo? Y luego eso se multiplica por las ventas entre los activos totales. Esto que está aquí no es otra cosa más que la fórmula de rotación de activos. Y finalmente, activos entre capital no es otra cosa más que la fórmula de apalancamiento financiero. Es decir, el índice DuPont lo que hace es multiplicar 3 índices en conjunto, que es el margen de utilidad, la rotación de los activos y el apalancamiento financiero. Eso significa que está conjuntando el hecho de evaluar 2 estados financieros diferentes, que son el estado de resultados, porque el margen de utilidad se saca del estado de resultados, y el balance general, porque la rotación de activos y el apalancamiento financiero se saca del balance general. Entonces aquí estamos conjuntando la evaluación de 2 estados financieros al mismo tiempo. Sin embargo, cada uno de estos, aquí están las fórmulas, esta no es otra cosa más que la fórmula que viene precisamente aquí, y esta segunda fórmula pues la puse acá, y etcétera, ¿de acuerdo? Esta fórmula normalmente, ¿qué hacemos? Como ya tengo el margen de utilidad, pues tengo aquí 0.6, tengo la rotación de activos 2.5 y apalancamiento financiero 3.3. Les estoy poniendo números al azar que pueden haber resultado de 2 estados financieros. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues nada más multiplicar el 0.6 por 2.5 por 3.3 y eso me daría que el índice DuPont de la empresa sería de 4.99. Y con eso analizo